buenos días. Lo primero, decir que el estudio tiene tres vertientes: la oferta de plazas de formación sanitaria especializada analizada a través de articulaciones para las ofertas, para las especialidades para las que se oferta y para las distintas comunidades. Lo primero, decir que todos los datos están extractados de fuentes oficiales, excepto los datos de los residentes que acaban la formación, que no están publicados y que nosotros, a través de Ana Rosa, se lo solicitamos al Ministerio de Sanidad en su momento y nos lo han remitido, ¿no? También indicar que la revisión que hicimos de la orden de la convocatoria detectamos algunos errores. Uno de ellos era un error aritmético, que es este que aparece aquí marcado, en relación a los datos de Cataluña, y que el Ministerio nos comentó que lo iba a rectificar en BOE y posteriormente, el día 16 de febrero, pues efectivamente hizo tres rectificaciones, una de ellas esa que le habíamos comentado nosotros. Nosotros en el estudio no lo reflejamos porque el estudio está cerrado antes de esa fecha. La falta de especialistas en nuestros centros sanitarios. Parece que el tema del COVID ha sido una cosa que ha surgido, que ha sorprendido a todo el mundo y que debido a eso no tenemos especialistas suficientes en nuestro sistema sanitario. Partir de esa premisa es partir de una premisa falsa. Eso no es cierto. Aquí hay responsabilidades en las comunidades autónomas y en el Ministerio de Sanidad respecto a esa escasez de personal con formación sanitaria especializada, fundamentalmente médicos. Eso es algo que venimos denunciando en comisiones obreras desde hace mucho tiempo en los distintos estudios de este tipo que hemos venido realizando. Como veis aquí, los estudios de necesidades son los que deben orientar la oferta de plazas de formación sanitaria especializada. Esto es una referencia a un estudio de la Comunidad de la Unión Europea que analizaba cómo se realizaba la oferta de plazas de formación sanitaria en distintos países. ¿Y qué es lo que dice el gobierno español? Pues dice que realiza el estudio cada 2 años, que es lo que venía haciendo. Hizo estudios de necesidades solo de médicos en el 2007, en el 2009 y en el 2011. Posteriormente no se ha publicado ninguno hasta 2018, con lo cual cumplía una de esas características que le daba calidad a nuestro sistema formativo y que garantizaba la pervivencia del Sistema Nacional de Salud, que es unos estudios de base y de referencia para planificar la oferta formativa. Y digo que publicado solo hay uno porque luego resulta que hay otro que se elaboró en el 2015 y que no se publicó. No está en la página web del Ministerio y no está en ningún sitio. Los propios autores del estudio así lo reflejan en el último, que ellos lo elaboraron, pero no se publicaron. Por algo no se publicaría probablemente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la oferta, como venimos denunciando, se ha vinculado al presupuesto. Aquí tenemos, por un lado, el presupuesto sanitario de las comunidades autónomas agregado, la suma del presupuesto de todas las comunidades autónomas, y por otro, el número de plazas ofertadas para medicina, para la titulación de medicina. ¿Por qué solo medicina? Porque el estudio de necesidades es de medicina. Se elaboró uno en el año 2012 para enfermería, pero posteriormente no se elaboró ninguno más. Entonces, respecto a ese estudio, la curva de las plazas no tendría que ser así, ni mucho menos, porque no tiene que ir vinculada al presupuesto. Debería ser una forma completamente distinta a la que hacemos al presupuesto. Y como vemos, pues se ajusta al presupuesto porque lo que hicieron las comunidades autónomas fue bajar los presupuestos sanitarios y a la vez bajar las plazas de formación sanitaria especializada para reducir los costes, cuando ese coste realmente es muy poco, es pequeño. ¿Qué pasa con esa reducción? Pues que no la puedes solventar de un día para otro. ¿Por qué? Porque formar a especialistas, en la mayoría de las especialidades, supone un periodo de 4 años, en algunas 5. En enfermería son 2, entonces bueno, en enfermería tenemos un poquito más de margen para, en cuanto subamos la oferta de esas plazas, conseguir más especialistas, pero en el resto de especialidades es muy complejo. Además, se ha hecho esto a sabiendas. Esto es un acuerdo del Consejo Interterritorial del 24 de abril de 2018. Y aquí se dice claramente que se han detectado 2 especialidades con déficit muy importantes, que serían medicina de familia y pediatría. Y dicen que van a tomar una serie de medidas. Entre ellas, priorizar la revisión de los requisitos de acreditación, ampliar la oferta
que eso es lo único que hicieron, incentivar la permanencia del puesto de los puestos de trabajo, modificar la ley de ordenación de las profesiones sanitarias y modificar el estatuto marco. Todo ello para posibilitar y agilizar esa mayor oferta. Pues como vemos no se ha hecho nada de eso. Esta es la orden de requisitos de acreditación para medicina familiar y enfermería familiar y comunitaria, que es del año 2013. Esta es la de pediatría, que sigue la misma, que es del 2011. Esta es la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, que como vemos no ha incluido ningún nuevo punto y no está modificada desde el año 2012. Este es el estatuto marco, que como vemos tampoco ha sufrido ninguna modificación en el artículo 33, que en el año 2018, antes de que llegara la pandemia, todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial habían adoptado la decisión de tomar esas medidas para facilitar el incremento de plazas y paliar ese déficit en las especialidades que eran claramente deficitarias en ese momento, que eran medicina de familia y pediatría. Y lo único que se ha hecho fue, a la llegada del gobierno socialista, sacar, como pone aquí, que estaban acumulándose en un cajón desde 2011, solicitudes de acreditación de plazas que no se habían acreditado. Y esta es la nota de Moncloa, en la que del 29 de julio de 2019, también antes del COVID, en el que dice que se incrementa el número de plazas acreditadas. Las plazas acreditadas son aquellas que se pueden ofertar. Primero tengo que tener una plaza acreditada y luego ya decidiré si la oferto o no, que es lo que deciden las comunidades autónomas. Pero primero la tengo que tener acreditada. ¿Qué dice esta noticia de Acción Médica? Pues que desde el año 2011 se estaban acumulando ahí plazas para acreditar sin que se acreditaran. Importante incremento de la oferta de plazas estos dos últimos años. Efecto del COVID. Efecto del COVID no porque lo digamos nosotros. Efecto del COVID porque lo dice la propia orden de la convocatoria del Ministerio de Sanidad, que dice que respecto a una oferta de plazas que ya tenían aprobada, deciden incrementarla. ¿Por qué? Dice, esta ampliación se enmarca en las medidas extraordinarias encaminadas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en la crisis sanitaria provocada por el COVID. O sea, que ya se preveía un incremento de plazas para esta convocatoria de 2020, pero a la llegada del COVID dicen, uy, que esto nos desborda, que es que necesitamos especialistas, que estamos utilizando a los residentes para trabajar en puestos no solo de formación, sino que lo vamos a poder trasladar porque la orden de estado de alarma así lo preveía. ¿Qué pasa en estos dos últimos años? Pues como vemos que hay 4 titulaciones de oferta realizada para 2021, la más alta de toda la serie, de medicina, enfermería, psicología y física. En farmacia es la segunda oferta más alta de la serie, igualada con la de 2010, para biología es la tercera más numerosa y para química, con 22 plazas, se encuentra ahí muy lejos de las 31 que ofertaba en el año 2010. ¿Cuáles son los datos de la oferta de plazas para la titulación de medicina en la serie histórica? Analizamos del 2010 al 2021. Pues para medicina vemos que es cierto que aquí arriba se ve el número de plazas ofertadas. Pues es verdad que la oferta realizada para 2021 es la más alta de toda la serie histórica. Y vemos que la más baja se produjo en el 2015 con 5.979. 2.010 plazas menos de las que se ofertan en 2021. Pero si nos vamos a las dos últimas líneas de abajo y vemos la oferta de cada año respecto a la de 2010, vemos como todas aparecen en rojo hasta el año 2018. Todos los años, de 2011 a 2018, se ofertaron menos plazas que en 2010. Todos. ¿Por qué? Porque, por lo que hemos dicho, porque se bajaron los presupuestos. Entonces los presupuestos luego fueron creciendo poquito a poquito y fueron aumentándose las plazas. Y hasta 2011, en las plazas de medicina, hasta 2020 no se supera la oferta de 2010. ¿Qué significa esta cifra de 1935? Que si todos los años de 2011 a 2021 se hubieran ofertado las mismas plazas que en 2010, se habrían ofertado para la titulación de medicina 1.935 plazas más de las que realmente se ofertaron. Es una cifra importante, pero que aún sería más importante si no se hubiese superado la cifra de 2010 en 2020 y 2021. Otros hándicaps que tenemos en la formación sanitaria especializada, pues que muchas personas que entran a formarse en una especialidad no terminan su formación. Entonces, lo que hemos visto, con los datos que nos dio el Ministerio de Sanidad respecto a personas que finalizan, aquí tenemos un ejemplo. Medicina del trabajo en 2010 ofertaron 122 plazas. Finalizaron esa formación en el año 2014 68.
un 44% menos. Un 44% menos. Si nos vamos al global del año 2010 al 2016, que se ofertaron 517 plazas, y vemos los que finalizaron de esas promociones, tenemos que son 344, 173 menos. Un 33% menos de las que se deberían hacer, de los que deberían haber finalizado. Esto ocurre porque hay una tasa importante de recirculación. Gente que empieza en esta especialidad y decide que por lo que sea, retributivamente, no le gusta, no se hacen guardias, pues decide, o se hacen menos guardias de las que necesitaría para tener unos ingresos mayores, decide abandonar esa plaza en primero o en segundo, o cuando sea, y volver a presentarse a MIR y hacer otra especialidad. Luego hay gente que decide no presentarse, abandona simplemente y se dedica a otra actividad en el sector privado, porque en el sector público necesitas tener la especialidad, pero en el sector privado pues puedes ejercer no te sirve. Y esto nos pasa en muchas especialidades. Farmacología clínica, medicina del trabajo, medicina preventiva y salud pública, que desde aquí reivindicamos porque están haciendo una labor importante y pese a que parece ser que hay algún juez que no lo valora y entiende que esto es una formación de Chichinabo, pues es una formación sanitaria especializada con su periodo formativo igual a otras especialidades y que son importantísimos y más en la situación que estamos viviendo y que muchas comunidades autónomas han estado reduciendo los presupuestos en salud pública y los efectos pues también los tenemos aquí. Esto sería la situación contraria. ¿Cómo tendría que ser? En amarillo las que se ofertan, en azul los que terminan y más o menos termina lo mismo que se ofertan en la mayoría de las especialidades. En algunas se ve que hay uno más incluso pues porque alguien que ha dejado en suspenso su formación durante un tiempo la retoma posteriormente y sale la promoción siguiente. ¿Cuántos especialistas más se podrían haber formado? Pues aquí cogemos los especialistas con los datos que nos ha dado la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio y vemos que en 2015 y 2016 acabaron su formación 7.446 los 2 años. ¿Y qué decimos? Pues bueno, vamos a hacer una estimación de cuántos se podrían haber formado, porque es verdad que es cierto que el tener más plazas, si tú no incentivas de alguna forma esas especialidades de la clase se te va, pues a lo mejor tampoco ayuda mucho, pero aquí sí son los mismos. Pues entonces, lo que calculamos es que si hubieran terminado el mismo número de especialistas en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, habrían finalizado 1.571 especialistas más. 1.571 es una cifra muy importante. Es más, si quitamos a las especialidades de enfermería y nos quedamos con las otras 48 especialidades de las titulaciones que tenemos ahí, esa cifra se nos eleva a las 1.709. ¿Por qué? Porque en enfermería se incrementó la oferta, iba de otra forma y se iban aumentando plazas antes que para el resto de titulaciones. De estas 1.709, la mayoría para médicos, personal de la titulación de medicina. A ver, los estudios de necesidad y especialistas que finalizaron su formación. Ya hemos visto que teníamos unos estudios de necesidades, el último de 2011, posteriormente en 2018 se elaboró uno nuevo, que es este que pone aquí enero 2019, que se actualizó, y claro, dicen, vale, estupendo, no se han hecho estudios, pero al menos con los que teníamos, que tenían una previsión de necesidades para los años 2015, 2020 y 2025, este es de diciembre del 2011, pues habrán tomado medidas. Pues en este que tenemos, que ya tiene una previsión en ese estudio de déficit moderado para la especialidad de pediatría, vemos que posteriormente en este último estudio de necesidad de 2019 sigue teniendo déficit moderado para 2024, o sea que no se tomó ninguna medida de incremento de plazas cuando se podía haber tomado para prever esa situación de déficit que ya estaba previsto. Aquí tenemos las plazas que se ofertaron. Veis que no hay ningún incremento de plazas para evitar que las comunidades autónomas tengan carencia de especialistas en pediatría. De hecho, ya habéis visto que en el acta de constitución territorial dicen que carecen de pediatras, pero en el estudio que se hizo en el 2011 les dijeron que les van a faltar pediatras. Ojo, planifiquen, oferten plazas de pediatría, que les van a hacer falta. Bueno, pues nada, nosotros no ofertamos. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. No queremos invertir en formación. Formación para especialistas que van a salir al sistema. Medicina familiar y comunitaria. Pues eso, una especialidad que es una especialidad angular en atención primaria, es así. Plazas acreditadas, que ya hemos dicho que son las potencialmente ofertables y las ofertadas.
¿Cuántas se ofertan? Pues como vemos, hasta 2019 para medicina familiar se ofertaban unas 1.900 plazas, pero es que hay muchos años que estamos por debajo. Aquí en estos años se ofertan muchísimas menos. En los 2 últimos años se ha aumentado la oferta, pero es que tuvimos un bajón muy importante en el año 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 respecto al año 2010 y 2019. Son muchísimas plazas, de tal manera que para el año 2021 representan el 22,81% de todas las plazas que se han ofertado a formación sanitaria especializada. Una quinta parte. Estos son los datos que vienen en la nota de la rueda de prensa. El año con más plazas acreditadas es el 2021, con 2.399. El año más bajo fue el 2018, con 1.981. El porcentaje más bajo de plazas acreditadas ofertadas fue el 2015, con el 77,83. El más alto 2021 con el 97,46, y si desglosamos los datos por comunidades, vemos que en el año 2021 hay 10 comunidades en INGESA que oferta para Ceuta y Melilla, ofertan el 100% de las plazas que tienen acreditadas para esta especialidad, pero no llegan a ofertar el 100% de sus plazas, y Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón, Madrid, País Valenciano, Andalucía y Cataluña. Todas estas comunidades podrían haber ofertado más plazas aún en esa especialidad, en medicina familiar. Si hacemos un recorrido por la serie histórica, vemos cosas aún más sorprendentes, que es que hay comunidades autónomas que ofertaron muchas menos plazas de las que podían ofertar, y ahora están diciendo que tienen pocos médicos de familia, hombres y mujeres, especialistas, para cubrir la atención primaria. Aquí están resaltados los 20 peores datos de todas las comunidades autónomas en esta serie. Castilla y León tiene 5 de los 20, y encima tiene el peor porcentaje de toda la serie de todas las comunidades, el 44,16 en el 2015. En 2015 la comunidad autónoma de Castilla y León pudo ofertar el 100% de las plazas y ofertó el 44,16%. La Rioja tiene 3 años, Euskadi tiene 3 años con datos entre esos 20 cifras, Aragón tiene 3 años y Asturias tiene 2. Como vemos, en el 2021 se van a ofertar para medicina familiar y comunitaria el 97,46% de las plazas, pero en 2015 las comunidades autónomas en INGESA ofertaron el 77,83%. O sea que cosas se podían haber hecho para que no nos faltaran profesionales, porque se sabía que iban a faltar con independencia del COVID. El COVID ha generado una tensión en todos los sistemas sanitarios de todo el mundo impresionante, pero nosotros, las autoridades sanitarias, aquí tienen su responsabilidad y lo tienen que asumir, y no tenemos que engañar a la ciudadanía. Esto no es una cosa que haya pasado porque sí, no, aquí hay responsables. Mejoras retributivas, ¿por qué? Porque los residentes a la hora de elegir sus plazas se fijan no solo en la especialidad que les puede gustar, sino que dentro de la que me guste, pues oye, ¿dónde lo puedo hacer? Pues hay que buscar dónde voy a cobrar más durante mi periodo formativo, dónde voy a gastar menos porque a lo mejor cuesta menos allí el alquiler de una vivienda, dónde voy a tener mejores perspectivas de futuro de contratación. Tienen que valorar distintas cosas, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que hemos hecho es coger las órdenes de retribuciones publicadas para el año 2020 de las comunidades que las han publicado. Las que no tienen datos, pues no los hemos puesto. Podríamos haberlo conseguido de otra forma, pero entendemos que lo que se puede comprobar por cualquiera que coja el estudio es lo que está publicado. Entonces, lo que se ha publicado es lo que nosotros podemos hacer. Esta sería la retribución anual de las distintas comunidades sin el complemento de atención continuada. El complemento de atención continuada son las guardias, y con la indemnización de residencia para Canarias, que tiene esa indemnización de residencia, dividida en dos tipos, dependiendo de dónde se resida. Y esta es la estimación de la retribución anual con guardias para todas las especialidades menos las de enfermería, que van en la siguiente tabla. Entonces, aquí vemos que no es lo mismo, están ordenadas todas por el primer año, no es lo mismo hacer la residencia en Castilla y León que con una estimación de 5 guardias, que no quiere decir que todos los especialistas hagan 5 guardias, dependiendo de la especialidad que tengan, se hacen unas recomendaciones en el programa formativo de cuántas guardias tiene que tener ese residente para acabar su formación y formarse adecuadamente.
y en la unidad pues también se puede decir que hagan más o que hagan menos. Entonces hemos cogido esa media para hacer un cálculo estimativo, ¿no? Pero vamos, Castilla y León, por ejemplo, y Canarias están muy por debajo de Castilla y La Mancha y Canarias, Canarias del resto del archipiélago, que retribuyendo mucho las guardias consiguen colocarse a mucha distancia retributiva de otras comunidades. Estamos hablando aquí de diferencias de 5.000 euros, para un residente de cuarto y quinto año ya estamos hablando de diferencias que pueden llegar a los 7.000 euros anuales, que es una cifra muy importante. Aquí pasaría lo mismo, pero para enfermería. En enfermería los programas formativos hablan de que se harán un número de guardias inferior, pues entonces nosotros el cálculo de guardias lo hemos estimado también de una cifra inferior, ¿no? Pero vemos que ocurre lo mismo, que las diferencias entre unas comunidades y otras también son importantes. Nosotros también yo en el estudio que planteaba era que tiene que haber un incremento retributivo nacional, porque todo eso está posibilitado en el Real Decreto de Formación Sanitaria Especializada para especialistas por residencia, y ahí se puede llegar a un acuerdo para subir las retribuciones en conjunto de todos los residentes a nivel nacional. ¿Por qué? Lo que plantea el estudio, por un lado, es, mire, esto es del año 2003, se llegó a un acuerdo, pero las circunstancias han cambiado. El contexto retributivo ahora es otro completamente distinto. Por un lado, existe una presión por abajo debido al incremento del salario mínimo interprofesional que ha previsto que llegue a los 1.000 euros en breve, y por otro lado, la comparativa con el personal facultativo o de enfermería que ya está trabajando y que tiene acceso a la carrera profesional, supone que la media de lo que cobraba un residente en el año 2003 a lo que cobre en el 2021 va a ser muy inferior en relación a lo que cobre un facultativo o una enfermera. Entonces entendemos que esa subida tiene que ser generalizada, con independencia de que luego cada comunidad autónoma pues valore cómo tienen que retribuir a sus profesionales, como realizan con el resto de las categorías de profesionales que tienen en sus servicios. Y luego ya, si queréis, ahora ya la palabra